Pues vamos a platicar el día de hoy de las cosas que más aman los empleados tóxicos. Y miren, ¿cuáles son los comportamientos típicos de los empleados tóxicos? Ahí sí me quieren ayudar poniéndome cuáles son los comportamientos que ustedes están experimentando, pero a mí me encanta hacer esta lista de los comportamientos tóxicos de los empleados, porque cada vez salen cosas nuevas que a veces no me imaginaba. Dice Felipe Peña de Tampico, qué padre, bienvenido Felipe, qué gusto tenerte por aquí. Me imagino que tu negocio es el Globo, y si no, platícanos aquí cuál es el nombre de tu negocio, estaría padrísimo. Y les decía que a mí me gusta hacer la lista de cuáles son los comportamientos tóxicos de nuestros empleados porque les decía que siempre salen cosas nuevas, ¿vale? Y bueno, uno de los comportamientos tóxicos de los que incluso yo personalmente me ha tocado tener colaboradores en el pasado, ahorita ya no, evidentemente ya no, pero antes tenía gente, por ejemplo, que llegaba tarde. Esos empleados que les encanta llegar tarde, que luego a veces hay algunos que llegan tarde porque como se fueron tarde, pues digamos que ellos mismos solitos hacen el ajuste de tiempo. Dicen, me quedé 2 horas, pues entro a trabajar 2 horas más tarde. Y una vez me pasó con una colaboradora que tuve que, de pronto así, pues me dijo, es que como fue el cierre de mes, pues me quedé 2 horas y bueno, pues me voy mañana llego 2 horas más tarde, ¿no? Mira, por ejemplo, dice José Santos, los que faltan sin avisar, los que llegan tarde. Y entonces les platico que esa colaboradora, pues me decía, bueno, pues como ayer me fui 2 horas tarde, hoy voy a entrar o sea, el siguiente día voy a entrar 2 horas tarde. O sea, y el horario era a las 9, imagínate, iba a llegar a las 11 de la mañana, caray. Pero mis clientes empiezan a llamar por teléfono desde las 9 de la mañana, ¿quién los va a atender entonces? ¿Cómo les voy a explicar que como ayer se fue tarde, hoy va a regresar, hoy va a entrar 2 horas tarde? Evidentemente mis clientes van a decir, no, hombre, Eduardo, pues eso arréglalo tú. Y efectivamente, aquí hay dos caminos. O le pago las horas extra, o hacemos un acuerdo de tiempo por tiempo, pero no se vale que el colaborador decida en qué horario tiene que trabajar. Esa es una obligación de nosotros, como los dueños del negocio, establecer cuál es el horario y en qué momento requerimos que nuestros colaboradores estén al pendiente del negocio, ¿vale? Esa no es una labor que le toca a ellos. Y con esto vamos empezando a desmenuzar esto que les platico de las cosas que más aman los empleados tóxicos. Y una de ellas es justamente no tener contrato. A los empleados tóxicos aman no tener contrato. ¿Por qué? Porque en el contrato se establecen el horario de trabajo, se establece qué va a pasar si llegas tarde, qué va a pasar si faltas sin avisar, qué va a pasar si, por ejemplo, yo revelo la información de los clientes o la información del patrón y la pongo en redes sociales. Esas cosas se deben de expresar en los contratos laborales, pero los empleados tóxicos aman no tenerlo porque entonces no hay reglas. Hace poquito pasó que una empleada, esto lo leí en LinkedIn, una empleada estaba enojada con la empresa, salió mal, decide renunciar y ¿saben qué fue lo que hizo? Se llevó la información de los clientes y se la regaló a la competencia. Así le dijo, mira, estoy enojado con ellos, esta es la base de datos de los clientes y se la entregó a la competencia como un regalo. Entonces imagínate que toda la información sensible de tus clientes, un colaborador, un trabajador, se la entrega a tu competencia. ¿Qué va a hacer la competencia? Pues les va a llamar por teléfono, va a decir, ah, pues entonces mira, es el dueño del negocio y aquí viene el contacto, correo electrónico, todo, y le voy a llamar para venderle mis servicios. Y de hecho eso sucedió. Entonces, ese tipo de conductas, mientras no estén escritas en un contrato, pues el trabajador dice, pues de aquí soy, me agarro. Y así son estos empleados tóxicos. Entonces, el primer punto de las cosas que más aman los empleados tóxicos es no tener contrato, porque el contrato te pone límites.
Y si no tienes límites, entonces hago lo que se me pega la gana. No tengo por escrito un horario, no tengo por escrito qué va a pasar si comparto la información, no tengo por escrito, fíjense, una vez me pasó, y esto sí fue real internamente, una colaboradora que tuve, pues ella me hacía los diseños de las campañas y todas esas cosas, ¿no? Y de pronto, pues cuando ya no requerimos de sus servicios, le dijimos, bueno, pues hasta aquí llegamos todo. Entonces pedimos que hiciera la entrega pues de todas las herramientas, todo lo que se le entregó a esta colaboradora. Y entonces esta colaboradora dijo, bueno, ya te entregué la computadora, ya te entregué todo. Y le dijimos, oye, pero necesitamos que nos hagas un respaldo de todos los diseños, de todo el trabajo que tú realizaste. Y esta persona dijo, no, porque esas cosas yo las inventé, yo las diseñé, yo las hice, por lo tanto, me pertenecen. Entonces, ¿cuántas veces los colaboradores creen en su mente que ellos son los dueños y que ellos pueden explotar económicamente, vamos a decirlo así, pues todos los trabajos que se hicieron, pues obviamente con tus herramientas, con tu dinero, bajo tu sueldo, bajo tu mando, etcétera? Afortunadamente para nosotros, nuestro contrato laboral dice claramente que todas las obras creadas por los colaboradores le pertenecen a la empresa. Y claro, le podemos podemos hacer un reconocimiento y decir, ah, bueno, es que esto lo inventó tal persona y le damos el crédito de que lo inventó. Sin embargo, quien es el propietario de esa información es la empresa o el dueño del negocio, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasa con ese empleado tóxico que se quiere adueñar de las cosas? Pues sí, por eso aman no tener contrato, porque en el contrato es donde se especifica eso. Y entonces cuando el trabajador dice, no, pues yo ni tengo contrato, y además el tóxico es ese trabajador que específicamente sabe que le conviene no tener contrato. Y también lo sabe que si vamos a pensar, esto ya ha sucedido con otros clientes, muchas veces pasa que ya tienes un trabajador que tiene 5 años trabajando contigo y de pronto dices, ya voy a regularizar la empresa. Y entonces le pides a un abogado o te acercas con nosotros, te ayudamos a hacer tus contratos y de pronto ya llegas con el trabajador y le dices, aquí está tu contrato, fírmame. 5 años después o 3 años después, obviamente el trabajador, y si es el tóxico, no te va a querer firmar. Son esos empleados que no te quieren firmar, porque ellos saben perfectamente bien que una vez que firman ese contrato, se les acaba el reinado. Ya no van a poder hacer de las suyas porque ahí está estampado en una firma pues todas las reglas que se deben de seguir que van a regir esa relación de trabajo. Entonces, así nos pasó con unos clientes que obviamente sus identidades están protegidas, pero ellos saben quiénes son y posiblemente están viendo esta transmisión. Así nos sucedió que le dimos el contrato laboral al trabajador, no lo quiso firmar y él dijo, no, yo no firmo, yo me mantengo así sin contrato. Y en el momento en el que acabó la relación laboral con ese empleado, acabó en una demanda laboral. Y acabó en una demanda laboral porque el empleado tóxico sabe perfectamente bien que si no hay contrato, entonces es muy complicado que el patrón pueda demostrar pues cuáles eran las condiciones que se pactaron al inicio de esa relación. Entonces, por eso es muy importante que como dueños de negocio, si tú te quieres liberar de empleados tóxicos, requieres tener un contrato laboral, porque el contrato laboral pone límites a los trabajadores, ¿vale? Y platíquenme los que me están viendo por aquí, díganme si ya tienen sus contratos laborales, ahí escríbanme, ya los tengo, o también pónganme no los tengo. Quienes no tengan los contratos laborales, los vamos a invitar a un reto. Y el reto se llama Formaliza tu empresa en 30 días. Y este reto va a iniciar el día 15 de mayo. Estamos buscando dueños de negocio que se quieran unir a este reto, que no tengan todavía contratos firmados con sus empleados. Y en 30 días lo vamos a hacer juntos, en equipo, varios dueños de negocio. Los vamos a ir guiando para que junten toda la información,
vamos a personalizar sus contratos y después les vamos a dar toda la asesoría para que puedan firmar contratos con sus empleados y poder sacarse la foto y decir, ya lo logré, ¿vale? Dice, oye, esto es lo del reto. Sí, sí, tu cool. Veo por aquí que nos estás preguntando. ¿Es lo del reto lo que está ahorita en nuestra publicidad? O si ven en nuestra página, ahí se van a dar cuenta cuál es el reto. Entonces, los que no tengan contratos, vénganse al reto. Sandra dice, buenas tardes, sí tenemos, qué bueno que tengan contratos, ahora nada más hay que aplicarlos. También por acá vi que estaba Villaseñor Vega, también ya tiene contratos, qué bueno, me da gusto. José de los Santos, te vamos a ayudar a los contratos, vente al reto de 30 días y vas a tener tus contratos laborales firmados, vas a ver que te va a ir muy bien, ¿vale? Bueno, continuando con el tema de lo que más aman nuestros empleados tóxicos, si ya los tienes allá adentro, o los que estén por venir, otra cosa que aman los empleados tóxicos, de verdad que los superaman es la informalidad. La informalidad es lo que más aman. Cuando no hay horario de entrada, no hay horario de salida, entonces vente a trabajar casi, casi cuando quieras. Y eso es lo que ellos más aman, porque no están claras las reglas, ¿vale? Cuando tú no tienes claras las reglas, dice el globo, no tengo contratos. El globo, escríbenos o por ahí está alguien de mi equipo eh, que te mande información para que te unas al reto de en 30 días tener tus contratos laborales firmados con tus empleados. Mire, ¿qué pasa con los empleados que no siguen las reglas? Bueno, no hay reglas. Cuando no hay reglas, ¿cuáles son las reglas? Por ejemplo, una de las reglas es el horario de entrada junto con la tolerancia. Hay empresas que dan tolerancia, que dicen, bueno, yo les dejo a mis trabajadores que si entramos a las 9 de la mañana pueden llegar a las 9:05 y bueno, todavía están a tiempo. Y bueno, hay otras empresas que dicen que lleguen a las 9:10, otros a las 9:20, o sea, les dan 20 minutos de tolerancia. Tú como dueño de negocio o dueña de negocio requieres establecer cuál es la tolerancia que tú vas a dar en tu negocio, ¿vale? Y eso lo vas a documentar en tu reglamento interior de trabajo, ¿vale? Ahí vas a poner cuáles son estas tolerancias. Y esto es lo que les digo, el empleado tóxico ama que no exista, le encanta que no exista el reglamento, porque entonces, ¿cómo le vas a prohibir cosas si no hay reglas? Y entonces ellos hacen lo que quieren. Y miren, una vez que tú tienes un reglamento y que dices, está prohibido llegar tarde, ok, así me han dicho muchos clientes, no, yo ya tengo mi reglamento y ahí dice que está prohibido llegar tarde, ok, pero es un reglamento que no tiene dientes, no tiene colmillos. ¿Por qué? Porque no tiene sanciones. ¿Vale? Entonces, un reglamento debe de tener cuáles son los límites, por ejemplo, la tolerancia, y qué va a pasar con esas personas que no respetan los límites. En este caso, por ejemplo, es muy tradicional que las empresas dicen, bueno, si tú tienes 3 retardos en un periodo de 30 días naturales, pues entonces te voy a sancionar y te voy a suspender un día de trabajo. ¿Vale? Y si vuelves a incurrir en estas 3 faltas, o sea, 3 retardos, te voy a volver a suspender. Y muchas veces, con este tipo de suspensiones, los empleados empiezan a darse cuenta de que si violan las reglas, hay consecuencias. Y a lo mejor cuando dices, bueno, me descontaron un día, ¿no? Me mandaron a descansar un día. Bueno, a lo mejor no hace tanto merma económica, pero vamos a pensar que el trabajador ya llegó a su tercer día y vuelve a llegar tarde, le puedes poner otra sanción, y si vuelve a llegar otra vez, ahora imagínate que en un periodo de 30 días acumulara 5 sanciones, o sea, 5 suspensiones. Obviamente ahí sí ya duele, ¿no? Porque ya la quincena, tú estás esperando recibir tus 15 días, pero te van a descontar 5, ya nada más vas a recibir 10. Obviamente el trabajador va a decir, "Puta, ya no me va a alcanzar para pagar Electra, ya le debo a Coppel, requiero pagar la renta", y entonces
ya no va a alcanzar. Entonces, esas son medidas disciplinarias que tú puedes aplicar siempre y cuando tengas un reglamento interior de trabajo y este reglamento esté avalado por las autoridades laborales, ¿vale? Entonces, sí puedes aplicar estas sanciones, pero el punto más importante aquí, la estrategia, es que esté avalado por las autoridades laborales. Y si no sabes cómo hacerlo, vente a nuestra comunidad de jaguares emprendedores. Ahí tenemos un entrenamiento para que puedas aprender a hacer tu reglamento interior de trabajo. Y si de plano dices, ya tomé el curso, pero quiero ayuda, bueno, nos escribes un mensajito y te ayudamos a hacer tu reglamento. Pero regresando al punto, los empleados tóxicos aman la ausencia de ese reglamento que no esté, porque entonces no les pueden poner castigos o sanciones, vamos a llamarlas así. Otra de las sanciones que puedes poner en tus reglamentos es, por ejemplo, las faltas. ¿Qué pasa si un trabajador falta sin avisar? Bueno, previamente tú debes de implementar los permisos. Permiso con goce de sueldo, permiso sin goce de sueldo. Es decir, tú como dueño del negocio vas a dar estas autorizaciones. Le permitas al trabajador con tu anuencia, sí, tu anuencia, el que ellos puedan faltar, ¿vale? Entonces, para eso se firma un documento. Ahí pones el documento donde dice firmo y acepto que el trabajador le estoy dando oportunidad de que salga o de que no venga y le voy a pagar su sueldo. La otra opción es que digan, no, pues, sabes qué, no te voy a pagar, pero sí te doy el permiso. Pero ¿qué ventajas tiene que implementes esto de los permisos con goce y permisos sin goce? Que tú puedas tener una operación mejor planeada, porque ya vas a saber con anticipación quién sí va a venir y quién no va a venir a trabajar. Porque lo peor que nos puede pasar como dueños de negocio es cuando el trabajador falta sin avisar, porque ahí tú ya estás desprevenido. Estás desprevenido porque tú ya tienes ahí la fila de clientes que están esperando que los atiendas y no tienes suficiente personal. En cambio, cuando tienes el aviso del trabajador de que va a faltar, o sea, está pidiendo el permiso, tú ya tienes oportunidad un día antes de organizar toda tu operación y entonces eso ya te permite a ti mantener tu servicio a los clientes, que no pues te veas mal, ¿no? Frente a ellos, porque recuerden que perder clientes es una cosa terrible porque volverlos a recuperar es súper complicado. Y nos dice aquí José de los Santos, yo así igual sin el contrato lo suspendo. Dice, y yo con 3 sanciones los corro. Ok, José de los Santos, mira, está muy bien, qué bueno que estés aplicando tus sanciones. Nada más no olvides que deben de ser conforme a la ley para que no vayas a tener nunca un problema, porque si te toca un tóxico maligno, o sea, tóxico y maligno, te va a ayudar con las autoridades y luego ahí vamos a venir con el chipote en la cabeza. Pero bueno, vamos a trabajar en ello para que puedas tener tus contratos y puedas aplicar todo este tipo de sanciones, ¿vale? Miren, y otra de las cosas que se puede aplicar con los trabajadores es, por ejemplo, tengo un cliente que tiene un restaurante y fíjense, él dentro de su reglamento interior puso que el trabajador debe usar su uniforme completo de trabajo, ¿vale? ¿Y eso qué incluye el uniforme completo? Bueno, pues es la playera, el mandil, el pantalón que es especial, los zapatos que también son especiales, una cofia y un cubrebocas porque pues es donde preparan los alimentos. Entonces, dentro de su reglamento dice que si el trabajador se presenta a laborar y no viene con el uniforme completo y limpio, lo regresan a casa sin responsabilidad para él. ¿Por qué? Porque está escrito en el reglamento. Es decir, tú te me presentas aquí, traes una playera que no traes el uniforme completo, no estás usando la cofia, pues te regresas a tu casa, ¿vale? Y entonces consideraría como una falta y obviamente le vas a tener que descontar el día. Entonces, por eso es muy importante que tú tengas todas estas normas y reglas, porque de pronto un trabajador de estos tóxicos te puede decir, ¿y en dónde dice? ¿Por qué dice que me vas a regresar? Y cuando tú le sacas el reglamento y le dices, mira, aquí lo dice y además, mira, aquí trae el sellito de la autoridad, entonces vas para atrás, te regresas a tu casa
Y nada de que, que me corrieron y no sé qué. No, porque tenemos evidencia. Hay gente, testigos que vieron que te presentaste y que no tenías el uniforme completo, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que como dueños de negocio tengamos nuestros contratos, que tengamos nuestros reglamentos y con esto vamos a evitar a los empleados tóxicos, vamos a liberarnos de ellos. ¿Y qué es lo que normalmente pasa con los empleados tóxicos? El empleado tóxico, tóxico de los reales, así que de plano son ya causas perdidas, cuando tú empiezas a implementar contratos, reglamentos, formatos, tú empiezas a formalizar tu empresa, entonces hay de dos sopas. Uno, o se alinea, o sea, no le queda de otra más que llegar temprano, checar su tarjeta de entrada, de salida, ¿vale? De firmar sus registros, de cumplir con sus horarios y de cumplir con todo lo que le corresponde. Es muy importante. Entonces, si el trabajador ya no le queda de otra, se va a ajustar y va a empezar a meterse en cintura y listo, ¿vale? Pero va a haber otro tipo de empleados tóxicos, que son los que no van a soportar las reglas. Por eso les digo, el empleado tóxico ama la informalidad del patrón y tienes una empresa informal, es muy probable que tengas empleados tóxicos. Y luego me dicen, es que Eduardo, yo tengo dos empleados y son buenísimos. Sí, ahorita tienes dos, pero deja que la empresa crezca. Ya cuando tengas cinco o seis, te prometo que si no está formal tu empresa, te van a empezar a llegar ahí los empleados tóxicos, ¿vale? Entonces, regresando a este tema, ¿qué pasa con el empleado tóxico tóxico? Pues miren, ya dijimos, uno se endereza y hay otros dos, vamos a decirlo así, hay una bifurcación. Hay dos tipos de tóxico tóxico. Uno, el que te va a querer demandar, no te va a firmar contrato, no te va a firmar reglamentos, no nada, va a querer seguir haciendo de las suyas y ese lo vas a tener que dar de baja tú como dueño de negocio, ¿vale? Vamos a, en ese sentido, a documentar cuáles son esos comportamientos que están en la Ley Federal del Trabajo y que son causales de rescisión de contrato. Y entonces, en cuanto encontremos una de ellas, entonces vamos a dar de baja ese tóxico, ¿vale? Y no estamos diciendo que estamos abusando de ellos, porque ellos son los tóxicos. Llegan tarde, faltan sin avisar, hacen de las suyas, maltratan a tus clientes, no usan el uniforme, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tóxico. No hay que tener piedad con él, o sea, ese sí se tiene que ir. Y el otro tipo de tóxico es el que va a salir huyendo solito. Va a decir, aquí ya no puedo hacer de las mías, entonces ya me voy a otra empresa donde no tengan contratos, donde no tengan reglamentos, y entonces ahí sí voy a hacer de las mías a diestra y siniestra, ¿vale? Y yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez un empleado tóxico de esos que aman asustar a los dueños. Les encanta asustar al dueño de negocio con que lo va a demandar. Cualquier cosita que ya no le gustó al empleado tóxico y luego quieren decir que voy a ir a la autoridad, te voy a acusar, te voy a demandar. Entonces siempre están amenazando al patrón. Y es que amenazan al patrón porque seguramente tiene procesos informales, seguramente hay alguna parte del proceso está informal, tiene huecos, y entonces es ahí donde el empleado tóxico, ahí justamente se mete en esos recovecos, y ahí es donde te empieza a molestar, y de plano, me han tocado clientes que me dicen, Eduardo, ya no disfruto ir a la oficina, es más, ya quiero cerrar la empresa, ya estoy harto. Entonces, bueno, así sucede con los empleados tóxicos, entonces te recomiendo, y para ir haciendo la conclusión, que descargues la guía. Aquí lo puedes ver, aquí en el chat de aquí, en el primer comentario, por ahí debe de estar. Ya lo veo. Sí está en el primer comentario. Ahí dice, descarga la guía para formalizar la relación con tus empleados. Esta guía yo te la regalo, te la regala RH Pyme. Yo, Eduardo Blas Pérez y RH Pyme, te la regalamos. Entonces, descarga ahí la guía para formalizar la relación con tus empleados. Es un checklist donde te va a decir, a ver, estos son los pasos que debes de seguir para tener una relación formal con tus empleados. Y una vez que tú formalizas la relación con tus empleados,
te vas a liberar de los empleados tóxicos. Y ya dijimos qué puede pasar. Se alinean, se van solitos o pues vas a tenerlos que dar de baja tú. O sea, ese de que ya le buscaste por todos lados y no hay forma de sacarlo, pues lo vamos a tener que dar de baja, pero vamos a tener un proceso de planeación para poder hacer esta baja. No lo vas a hacer cuando estés bien encanijado y que ya te hartó y entonces ahora sí lo corres porque ya te envalentonaste y viene la demanda laboral. No le vamos a dar ese gusto. Con tranquilidad, vamos a hacer la planeación de esa baja. Ahí mismo en nuestra plataforma de Jaguares Emprendedores está el formato que se llama checklist para dar de baja a los empleados. Y justamente ese checklist es una planeación para poder dar de baja a un trabajador donde te dice, le vas a calcular, por ejemplo, los diferentes escenarios que vas a negociar, un mes, 2 meses, 3 meses de sueldo. Se lo tienes que pedir a tu contador o a la persona que te lleva la nómina. Ahí le pones para que te lo llene y tú puedas saber cómo va a ser tu negociación, ¿vale? Y otra de las situaciones es, por ejemplo, en el checklist de baja del empleado viene cuáles son las causas por las que lo vas a dar de baja y además viene un listado extenso de cositas que no debes de olvidar, como por ejemplo, número uno, necesitas el password o el PIN del WhatsApp del trabajador. Si el WhatsApp era de la empresa, necesitas recuperar ese WhatsApp junto con todo el historial. Y para poder hacer esa recuperación, obviamente requieres el número de PIN. Bueno, si tú se lo diste al trabajador y ya no te acuerdas, pues él lo debe de saber y ahí lo debe de tener. Entonces, son cosas que tú tienes que recuperar antes de que lo des de baja, porque una vez de que lo das de baja, se acabó, ya no lo vuelves a ver, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que estemos muy pendientes de cuando vas a dar de baja a ese trabajador tóxico, llenar ese checklist de planeación, donde tú planeas la baja con la cabeza fría, tranquilamente, te acercas con nosotros, con RH Pyme, o si tú tienes tu abogado de confianza, vas con él y llevas tu checklist y le dices, mire, es que un señor ahí en Facebook, Eduardo Blas Pérez, fue el que nos dijo que hiciéramos este checklist y te aseguro que te lo va a agradecer el abogado porque ahí viene tu checklist donde dice, tengo un contrato firmado, tengo expediente, tengo tal, 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 tal. Y si tú tienes toda esta información, vas a poder proceder con esa baja y te prometo que te va a ir muy, muy bien. Contrario a lo que a veces tememos los dueños de negocio de tener que pagar una indemnización de un trabajador y te vas a gastar 100,000 pesos y lo vas a premiar todo con tal de ya sacarlo. No, señores ni señoras, hay que hacer esta planeación, ¿vale? Y bueno, amigos, con eso estamos llegando al final de esta transmisión del día de hoy, donde estuvimos platicando lo que más aman los empleados tóxicos y ya vimos que la conclusión es que lo que más aman es la informalidad, ¿vale? Y para atacar esa informalidad, aquí está, descarga la guía. Ahí dice, en el primer comentario dice, guía para formalizar la relación con tus empleados. Ahí descargas la guía y ahí te va a decir cuáles son los pasos que debes de seguir para formalizar tu empresa y liberarte de los empleados tóxicos, ¿vale? Amigos y amigas, no lo de formaliza tu empresa en 30 días, contratos y expedientes al 100% de todos tus colaboradores. Si tú o conoces a alguien, algún amigo o amiga que sea dueño de negocio, que tiene empleados y no tiene contratos firmados, diles que se unan a este reto, que nos escriban aquí en nuestra página de RH Pyme de quiero participar en el reto y los vamos a invitar a que en equipo, todo un ejército, acá un grupo de Marines, de dueños de negocio, vamos a hacer esta misión en 30 días, donde vamos a estar ayudando a los dueños de negocio para que formalicen la relación con sus empleados. Vamos a irlos guiando, diciéndoles paso a paso cómo firmar sus contratos. Paso número uno, vamos a recolectar de nuestros trabajadores toda la información, vamos a armar nuestros expedientes, luego vamos a personalizar nuestros contratos. Ahí te vamos a enseñar
cuál es el contrato que más corresponde. Te vamos a dar el formato para que hagas tus contratos y luego vamos a hacer el paso más importante que es la firma. Parece fácil, pero si lo quieres caminar tú solo, te darás cuenta que la parte más difícil va a ser la firma de los contratos. Cuando los empleados lo empiezan a leer y así, vas a ver. Entonces te vamos a enseñar. Ahí te vamos a guiar para que tú puedas llegar a ese punto final y decir, ya logré, ya tengo el primer paso a la formalización de mi negocio, ya lo tengo, ya tengo contratos firmados con mis empleados y te va a ir bastante, bastante bien. Dice Mónica Ferreira, totalmente cierto, yo acabo de comprar tu curso, la info es poder y seguridad. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias. Obviamente tenemos un taller, bueno, un programa que se llama Libérate de empleados tóxicos, son 10 talleres que ya con mucho gusto, si te metes a nuestro Meet empresarial, que es todos los miércoles, en ese Meet empresarial te explicamos de qué se trata este entrenamiento que todos los dueños de negocio deben de tomar al menos una vez en su vida. Todos los dueños de negocio, una vez en su vida, deben de tomar este programa de Libérate de Empleados Tóxicos. Les enseñamos a hacer contratos, a hacer sus reglamentos, aplicar la puntualidad, la asistencia, cómo sancionar a tus empleados, cómo dar de baja a los empleados, cómo es un proceso de una demanda laboral. Todo eso te lo enseñamos en nuestro programa y te prometo que ya una vez que te gradúas de ahí, ya sales con otra mente, otra visión, ya dices, ahora sí, empoderado, empoderada de que aquí solo mis chicharrones truenan, porque es tu sueño, es tu proyecto y no vamos a permitir que el empleo tóxico interfiera entre tú y ese gran sueño, esa gran meta, esa gran misión de vida que tú tienes, ¿vale? Amigos, pues yo soy Eduardo Blas Pérez, me da mucho gusto saludarlos. Nos vemos aquí dentro de 8 días, como todos los lunes. Estaremos platicando de otros temas que son súper interesantísimos. Y cuando alguien guste, aquí lo puedo invitar a que se suba conmigo y nos echamos una platicadita y también contestamos preguntas, dudas. Y aquí estamos a la orden, ¿vale? Que pasen una feliz noche.